Bien, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra lectura del libro El Mindset, la actitud del éxito. Para eso tenemos hoy a nuestra querida amiga Olga Blanco, página 42. Listo, sí, señor. Bueno, demostrar que eres especial. Cuando quienes tienen una mentalidad fija optan por el éxito en lugar de por el crecimiento, ¿qué es lo que intentan demostrar en realidad? Que son especiales, incluso superiores. Cuando les preguntamos, ¿cuándo te sientes inteligente? Muchísimos de ellos hablaron de los momentos en que se sintieron como una persona especial, como alguien diferente, alguien mejor que el resto. Hasta que descubrí las mentalidades y su funcionamiento, yo también pensaba en mí misma como alguien con más talento que otros. Incluso creía que mis dotes me convertían en alguien más valioso que los demás. El pensamiento más terrorífico, que casi nunca me asaltaba, era la posibilidad de ser común y corriente. Esta manera de pensar me llevó a necesitar una validación constante. Cada comentario, cada mirada tenía un sentido, ya que quedaba registrada en mi tanteador de inteligencia o en mi tanteador de atractivo o en mi tanteador de simpatía personal. Si el día iba bien, podía disfrutar de mis altas puntuaciones. Repito esta parte. Esta manera de pensar me llevó a necesitar una validación constante. Cada comentario, cada mirada tenía un sentido, ya que quedaba registrada en mi tanteador de inteligencia o en mi tanteador de atractivo o en mi tanteador de simpatía personal. Si el día iba bien, podía disfrutar de mis altas puntuaciones. Una noche de intenso frío invernal fui a la ópera. Esa noche la ópera era todo lo que se podía esperar. Todo el mundo se quedó hasta el mismo final. No solo hasta el final de la ópera, sino también en todas las subidas y bajadas posteriores del telón. Y cuando acabó, todos salimos a la calle a la vez y todos queríamos un taxi. Lo recuerdo clarísimamente. Era pasada la medianoche. Había unos 14 grados bajo cero. Soplaba un fuerte viento y, según pasaba el tiempo, me sentía cada vez más deprimida y molesta. Allí estaba yo, parte de una multitud indiferenciada. ¿Qué oportunidades tenía? De repente, un taxi se detuvo justo a mi lado. La manilla de la puerta trasera estaba exactamente frente a mi mano. Yo vivía para momentos como ese. Obviamente, era un ser especial y, además, eso se veía a la legua. El movimiento en pro de la autoestima estimula esta manera de pensar y hasta ha inventado aparatos que te ayudan a confirmar tu superioridad. Hace poco encontré con un anuncio de un producto así. Dos de mis amigos me envían cada año una lista ilustrada de las 10 mejores cosas que no iban a regalarme por Navidad. Desde enero hasta noviembre van eligiendo artículos, candidatos a figurar en la lista de diferentes catálogos o los bajan de internet. En diciembre seleccionan los ganadores. Uno de mis favoritos de siempre es el lavabo de bolsillo, que puedes plegar y metértelo en el bolso después de usarlo. Este año mi favorito es el espejo. Yo me amo. Un espejo que tiene escrito Yo me amo en enormes letras mayúsculas que cubren la mitad de abajo. Mirándolo, puedes aplicarte el mensaje a ti mismo y así no tienes que esperar que el mundo exterior proclame lo especial que eres. Claro está, que el espejo es bastante inofensivo. El problema surge cuando especial empieza a querer decir mejor que los demás. Un ser humano más valioso, una persona superior, alguien
con ciertos privilegios. Especial, superior y privilegiado. John McEnroe era de mentalidad fija. Creía que el talento lo era todo. No le gustaba aprender. No prosperaba con los desafíos. Cuando la cosa se ponía mal, frecuentemente abandonaba. Como resultado de ello, y eso él mismo lo admitió, no completó su potencial. Pero su talento era tan grande que fue el jugador de tenis número 1 del mundo durante 4 años. Aquí nos cuenta una anécdota que ilustra cómo es eso de ser el número 1. McEnroe utilizaba serrín para absorber el sudor de sus manos durante los partidos. Esa vez, el serrín no estaba a su gusto, de manera que fue hacia la lata donde se guardaba y la derribó de un golpe con la raqueta. Su agente Gary acudió corriendo a ver qué pasaba. ¿A esto lo llama serrín?, vociferé. En aquel momento estaba gritándole. El serrín estaba picado demasiado fino. Esto parece polvo matarratas. ¿Es que no puedes hacer nada bien? Así que Gary salió corriendo y 20 minutos después volvió con una lata de serrín más grueso recién picado y $20 menos en su bolsillo. Había tenido que pagar a un empleado para que picase un listón de 5 por 10. Así era eso de ser el número 1. Luego nos habla de una vez que vomitó encima de una digna señora japonesa en cuya casa estaba hospedado. Al día siguiente, ella lo saludó inclinándose, se disculpó y le dio un regalo. Es lo que tiene ser el número 1, proclamó McEnroe. Todo gravitaba en torno a mí. Tienes todo lo que necesitas. ¿Estás todo bien? Te pagaremos esto. Haremos eso otro. Te haremos la pelota. Tú solamente tienes que hacer lo que quieras. Tu reacción a cualquier otra cosa es: larga de aquí. Así trataba a la gente y no me preocupaba ni pizca. ¿Tú no hubieses hecho lo mismo? Sí. Vamos a ver. Si tienes éxito, eres mejor que los demás. Puedes buscar de ellos hacer que se arrastren. En la mentalidad fija, esto puede interpretarse como autoestima. Por contraste, vamos a observar a Michael Jordan, atleta de mentalidad de crecimiento, donde los haya, cuya grandeza es proclamada en el mundo entero. Superman, Dios en persona, Jesucristo en zapatillas deportivas. Si hay alguien que tenga una razón para creerse especial, es él. Pero esto es lo que dijo cuando su regreso al baloncesto provocó una gran conmoción. Me sorprendió que mi vuelta al juego generara reacciones tan intensas. La gente me alababa como si se tratara de un culto religioso o algo así. Era muy embarazoso. Yo soy un ser humano como cualquier otro. Jordan sabía lo duro que había tenido que trabajar para desarrollar sus habilidades. Era una persona que había luchado y había crecido, no una persona mejor que los demás por naturaleza. En su libro, Lo que hay que tener, elegidos para la gloria, Tom Wolfe describe a los pilotos militares de élite que adoptan con entusiasmo la mentalidad fija. Como han sobrepasado un test riguroso tras otro, se toman por gente especial, gente que nació más inteligente y más valiente que los demás. Pero Chuck Yeager, el héroe del libro, opinaba de forma diferente. Nadie nace piloto. Sean cuales sean mis aptitudes y mi talento, convertirme en un piloto
competente. Ha sido un trabajo muy duro, una experiencia de aprendizaje de toda una vida. En verdad, los mejores pilotos vuelan más que los demás, por eso son los mejores. Al igual que Michael Jordan, él era solo un ser humano que se esforzaba por superarse a sí mismo. En resumen, las personas que creen en rasgos fijos sienten el apremio de tener éxito y cuando lo obtienen pueden sentir algo más que orgullo. Pueden sentirse superiores, puesto que el éxito significa que sus rasgos fijos son mejores que los de los demás. Sin embargo, acechando tras la autoestima de la mentalidad fija, hay una pregunta muy sencilla. Si eres alguien cuando tienes éxito, ¿qué eres cuando no lo tienes? Las mentalidades cambian el significado del fracaso. El matrimonio Martín adoraba a Robert, su hijo de 3 años, y siempre presumían de sus hazañas. No había existido jamás un niño tan fenomenal y tan creativo como él. Hasta que Robert hizo algo imperdonable. No logró ser admitido en la institución de preescolar número 1 de Nueva York. Después de eso, los Martín se enfriaron un poco con él. Ya no hablaban de él de la misma manera y no lo trataban con el mismo orgullo y cariño. Ya no era su magnífico Robertito. Era alguien que se había desacreditado a sí mismo y los había avergonzado. A la tierna edad de 3 años, ya era un fracasado. Como indica un artículo de The New York Times, el fracaso ha pasado de ser una acción, yo fracaso, a ser una identidad, yo soy un fracasado. Esto es especialmente cierto en la mentalidad fija. Cuando era niña, a mí también me preocupaba que me pasase lo mismo que a Robert. En sexto, con 12 años, era la que mejor deletreaba del colegio. El director quería que acudiese a un concurso entre alumnos de toda la ciudad, pero me negué. En noveno, con 15, sobresalía en francés y mi profesor quería que me apuntase en un concurso entre los alumnos de toda la ciudad. Me negué otra vez. ¿Por qué iba a arriesgarme a caer desde un éxito a un fracaso, de ser ganadora a ser perdedora? ¿Por qué iba a arriesgarme a caer desde un éxito a un fracaso, de ser ganadora a ser perdedora? Al gran golfista Ernie Els también le preocupaba esto. Els venció finalmente en un gran torneo después de pasar 5 años en dique seco. Después de pasar 5 años en dique seco, en los cuales se le escapaban de los dedos partido tras partido. ¿Qué habría ocurrido si hubiera perdido este torneo también? Habría sido una persona diferente, nos dice, habría sido un perdedor. Cada mes de abril, infinidad de cartas de rechazo llegan desde las universidades. Miles de fracasos viajan en el correo de costa a costa. Miles de jóvenes de enorme potencial se transforman en la chica que no fue a Princeton o en el chico que no logró ir a Stanford. Momentos definitivos. El fracaso puede ser una experiencia dolorosa, hasta para la mentalidad de crecimiento, pero no te define. Es un problema al que enfrentarse, con el que luchar y del que aprender. Repito, el fracaso puede ser una experiencia dolorosa, hasta para la mentalidad de crecimiento, pero no te define. Es un problema al que enfrentarse, con el que luchar y del que aprender. Jim Marshall, antiguo defensa del equipo de fútbol americano Minnesota Vikings, nos cuenta lo que fácilmente podría haber hecho de él un fracasado. En un partido contra los San Francisco, Marshall vio la pelota en el suelo, la recogió
y corrió hacia la portería mientras victoriaba a la multitud. Pero corrió hacia el lado contrario. Le apuntó un tanto al otro equipo y ante la televisión nacional nada menos. Fue el peor momento de su vida. La vergüenza que sintió era abrumadora. En el descanso del intermedio pensó, si cometes un error, tienes que enderezarlo. Me di cuenta de que tenía una lección. Podía quedarme sentado sobre mi desgracia o podía hacer algo con ella. Se recompuso para la segunda parte y jugó uno de los mejores partidos que había jugado nunca, contribuyendo a la victoria de su equipo. Tampoco se quedó solamente en eso. Dio charlas, respondió cartas que le llovían de personas que tuvieron el valor de admitir sus bochornosas experiencias e incrementó su nivel de concentración durante los partidos. En lugar de dejar que la experiencia fuera la que lo definiese, la canalizó y la utilizó para convertirse en un mejor jugador y en una mejor persona. Sin embargo, la mentalidad fija, el fracaso puede llegar a ser un trauma permanente y persistente. Bernard Loiseau era uno de los mejores chefs de cocina del mundo. Existe solamente un puñado de restaurantes en toda Francia que reciban la calificación suprema de las 3 estrellas de la guía Michelin, la guía de restaurantes más respetada de Europa. El suyo era uno de ellos. Sin embargo, con ocasión de la publicación de la edición 2003 de la guía Michelin, el señor Loiseau se suicidó. Había perdido 2 puntos en otra guía, la Gaul Millau, bajando de 19, de un máximo de 20, a 17. Había también muchos rumores de que perdería una de sus 3 estrellas en la nueva guía Michelin. Aunque no las perdió, la idea del fracaso lo había poseído. Lois había sido un pionero. Fue uno de los primeros en adelantarse a la Nouvelle Cuisine, que cambiaba las tradicionales mantequilla y salsas francesas por los sabores más intensos de los alimentos mismos. Era un hombre de tremenda energía y también un empresario dinámico. Además de su restaurante de 3 estrellas en Borgoña, había creado 3 más en París. Había escrito numerosos libros de cocina y tenía una línea de alimentos congelados. Solía decir, soy como Yves Saint Laurent, hago tanto alta costura como prêt-à-porter. Un hombre de un talento y una originalidad tales podría haber disfrutado de un brillante futuro con los 2 puntos de una guía y la 3ª estrella de la otra, o sin ellos. De hecho, el director de la guía, Gaul Millau, dijo que era impensable que la calificación que le dieron le hubiera costado la vida. Pero para una mentalidad fija, eso no es impensable. Su calificación inferior le dio una nueva definición de sí mismo: fracasado, vieja gloria. Es impresionante lo que cuenta como fracaso para la mentalidad fija. Mejor pasemos a un tema más ligero. Mi éxito es tu fracaso. Mi éxito es tu fracaso. El pasado verano mi marido y yo fuimos a un rancho para turistas. Algo verdaderamente nuevo porque ninguno de los dos había tenido contacto nunca con un caballo. Un día nos apuntamos a una clase de pesca con mosca. La daba un maravilloso pescador de 80 años con aspecto de cowboy que nos enseñó a preparar y lanzar el sedal y luego nos dejó solos. Nos dimos cuenta enseguida de que no nos había enseñado a reconocer cuando muerden el cebo las truchas. No tiran del sedal. Tienes que fijarte en las burbujas. Ni qué hacer cuando lo hacen, tirar hacia arriba.
ni cómo recogerlas con el sedal si por algún milagro llegábamos hasta ese punto. Tirar de la trucha por el agua, no levantarla en el aire. Bueno, el tiempo pasaba. Los mosquitos picaban, pero no las truchas. Éramos unos 12 aproximadamente y ninguno hacía el menor progreso. De repente me tocó el gordo. Una trucha descuidada mordió el anzuelo con fuerza y el pescador, que andaba por ahí mismo, me fue diciendo el resto. Conseguí una trucha arcoíris. Reacción número 1. Mi marido, David, vino corriendo hacia mí sonriendo con orgullo y diciendo, la vida contigo es muy emocionante. Reacción número 2. Cuando fuimos al comedor para la cena aquella noche, 2 hombres se acercaron a mi marido y le preguntaron, ¿cómo lo sobrellevas, David? Él los miró sin expresión alguna en su rostro. No tenía ni idea de qué hablaban. Por supuesto que no. Él estaba emocionado con mi captura, pero yo sabía qué querían decir exactamente. Esperaban que David se sintiese disminuido y querían dejar claro que fue justamente eso lo que mi éxito les había hecho sentir a ellos. Rehuir, engañar, culpar. Esta no es la receta del éxito. Rehuir, engañar, culpar. Esta no es la receta del éxito. Más allá de lo traumático que pueda ser un contratiempo para la mentalidad fija, esta mentalidad no te proporciona una buena receta para superarlo. Si para ti el fracaso significa que careces de capacidad o de potencial, que eres un fracasado, ¿a dónde vas desde esa posición? En un estudio, los alumnos de séptimo curso, 13 años, nos dijeron cómo responderían a un fracaso académico, suspenso en una nueva asignatura. No fue una gran sorpresa que los que tenían mentalidad de crecimiento aseguraran que estudiarían más para el próximo examen, mientras que los de mentalidad fija dijeron que estudiarían menos. Si tienes la capacidad, ¿para qué desperdiciar el tiempo? Y confesaron que tendrían en cuenta seriamente la posibilidad de copiar. Pensaron que si uno tiene la capacidad, tan solo ha de buscar otro camino. Y lo que es más, en lugar de intentar aprender de sus fracasos y repararlos, puede ser que las personas de mentalidad fija simplemente prefieran reparar su autoestima. Por ejemplo, juntándose con gente a la que le vaya incluso peor. Tras hacerlo mal en un examen, a los estudiantes universitarios que participaron en una investigación se les dio la oportunidad de mirar los exámenes de otros alumnos. Los que tenían una mentalidad de crecimiento miraron los exámenes de quienes lo habían hecho mucho mejor que ellos. Como de costumbre, querían corregir sus deficiencias, pero aquellos que presentaban una mentalidad fija eligieron mirar los exámenes de alumnos que lo habían hecho verdaderamente mal. Esa es la manera que tienen de sentirse mejor consigo mismos. James Collins habla en su libro De bueno a excelente, de algo similar que ocurre en el mundo empresarial. Cuando Procter y Gamble accedió al negocio de los artículos de papel, la empresa Scott Paper, que era la principal por entonces, abandonó simplemente. En lugar de ponerse a sí mismos en marcha y de prepararse para la lucha, se consolaron. Bueno, al menos hay gente en este negocio a la que le va peor que a nosotros. Otra manera que tiene la gente de mentalidad fija de intentar preparar su autoestima tras un fracaso es a base de echarles la culpa a otros o de buscarse excusas. Volvamos a John McEnroe. Nunca era culpa suya. Una vez perdió un partido porque tenía fiebre. En otra, le dolía la espalda. En una ocasión cayó víctima de las expectativas. En otra, de la prensa sensacionalista. Un día perdió contra un amigo porque el amigo estaba enamorado y él no. Otro había comido muy poco tiempo antes del partido. Una vez estaba demasiado fornido.
otra demasiado delgado, o hacía demasiado frío o demasiado calor. En una ocasión se había entrenado poco, en otra demasiado. Su derrota más angustiosa, la que le mantendría despierto por las noches, ocurrió en el Abierto francés de 1984. ¿Por qué perdió después de ir ganando a Ivan Lendl por 2-0? Según McEnroe, no fue culpa suya. Una cámara de la NBC se había quitado los auriculares y el ruido que le llegaba desde ese lado de la pista lo había desconcentrado. No era culpa suya. No se había entrenado para mejorar su capacidad de concentración o para controlar sus emociones. John Wooden, el legendario entrenador de baloncesto, dice que no eres un fracasado hasta que no empiezas a culpar. Es decir, en el momento en que niegas tus errores, dejas de aprender. Cuando Enron, el gigante de la energía, fracasó, derribado por una cultura de prepotencia, ¿de quién fue la culpa? ¿Mía? No, insistía Jeffrey Skilling, el director ejecutivo y genio de la casa. Era culpa del mundo. El mundo no agradecía lo que Enron intentaba hacer. ¿Y qué ocurre con la investigación del Ministerio de Justicia sobre el masivo engaño empresarial? Eso fue una casa de brujas. Jack Welch, director ejecutivo con mentalidad de crecimiento, tuvo una reacción completamente diferente ante un fiasco del General Electric en 1986. General Electric adquirió Kidder Peabody, un despacho de inversiones bancarias en Wall Street. Poco después de haber cerrado el trato, Kidder Peabody fue golpeado por un gran escándalo de información privilegiada. Pocos años después, la calamidad volvió a golpear otra vez, personificada a Joseph Yes, un operador bursátil que realizó un montón de negocios ficticios por varios cientos de millones de dólares para inflar sus comisiones. Wells telefoneó a 14 de sus colegas más importantes en General Electric para darle las malas noticias y disculparse personalmente. Me culpo a mí mismo por este desastre, dijo. Mentalidad y depresión. Mentalidad. Perdóname, mamita. Señor. Disculpe que me interrumpa, son las 5:37. Tal vez alcanzan a repetir lo subrayado. Son las 5:37. Sí, se va a repetir, sí. Muchas gracias. Ok, a usted. Demostrar que eres especial. El problema surge cuando especial empieza a querer decir mejor que los demás. Un ser humano más valioso, una persona superior, alguien con ciertos privilegios. Especial, superior y privilegiado. Así que vamos a ver, si tienes éxito, eres mejor que los demás. Puedes abusar de ellos y hacer que se arrastren. En la mentalidad fija, esto puede interpretarse como autoestima. Por contraste, vamos a observar a Michael Jordan, atleta de mentalidad de crecimiento donde los haya, cuya grandeza es proclamada en el mundo entero. Superman, Dios en persona, Jesucristo en zapatillas deportivas. Si hay alguien que tenga una razón para creerse especial, es él. Pero esto es lo que dijo cuando su regreso al baloncesto provocó una gran conmoción. Me sorprendió que mi vuelta al juego generara reacciones tan intensas. La gente me alababa como si se tratara de un culto religioso o algo así. Era muy embarazoso. Yo soy un ser humano como cualquier otro. Jordan sabía lo duro que había tenido que trabajar para desarrollar sus habilidades. Era una persona que había luchado y había crecido, no una persona mejor que los demás por naturaleza. Nadie nace piloto. Sean cuales sean mis aptitudes y mi talento, convertirme en un piloto competente ha sido un trabajo muy duro, una experiencia de aprendizaje de toda una vida. En verdad, los mejores pilotos vuelan más que los demás
Por eso son los mejores. En resumen, las personas que creen en rasgos fijos sienten el apremio de tener éxito y cuando lo tienen pueden pueden sentir algo más que orgullo, pueden sentirse superiores, puesto que el éxito significa que sus rasgos fijos son mejores que los de los demás. Sin embargo, acechando tras la autoestima de la mentalidad fija, hay una pregunta muy sencilla. Si eres alguien cuando tienes éxito, ¿qué eres cuando no lo tienes? Las mentalidades cambian el significado del fracaso. Como indica un artículo de The New York Times, el fracaso ha pasado de ser una acción, yo fracaso, a ser una identidad, yo soy un fracasado. Esto es especialmente cierto en la mentalidad fija. Momentos definitivos. El El fracaso puede ser una experiencia dolorosa hasta para la mentalidad de crecimiento, pero no te define. Es un problema al que enfrentarse, con el que luchar y del que aprender. Mi Mi éxito éxito, es tu fracaso. rehuir, engañar, culpar, esta no es la receta del éxito. Más allá de lo traumático que pueda ser un contratiempo para la mentalidad fija, esta mentalidad no te proporciona una buena receta para superarlo. Si para ti el fracaso significa que careces de capacidad o de potencial, que eres un fracasado, ¿a dónde vas desde esa posición? En un estudio, los alumnos de séptimo curso, 13 años, nos dijeron cómo responderían a un fracaso académico, un supuesto en una nueva asignatura. Perdón, un suspenso en una nueva asignatura. No fue una gran sorpresa que los que tenían mentalidad de crecimiento aseguraran que estudiarían más para el próximo examen, mientras que los de mentalidad fija dijeron que estudiarían menos. Si no tienes la capacidad, ¿para qué desperdiciar el tiempo? Y confesaron que tendrían en cuenta seriamente la posibilidad de copiar. Pensaron que si uno no tiene la capacidad, tan solo ha de buscar otro camino. Y lo que es más, en lugar de intentar aprender de sus fracasos y repararlos, puede ser que las personas de mentalidad fija simplemente prefieran reparar su autoestima. Por ejemplo, juntándose con gente a la que le vaya incluso peor. Tras hacerlo mal en un examen, a los estudiantes universitarios que participaron en una investigación se les dio la oportunidad de mirar los exámenes de otros alumnos. Los que tenían una mentalidad de crecimiento miraron los exámenes de quienes lo habían hecho mucho mejor que ellos. Como de costumbre, querían corregir sus deficiencias. Pero aquellos que presentaban una mentalidad fija eligieron mirar los exámenes de alumnos que lo habían hecho verdaderamente mal. Esa es la manera que tienen de sentirse mejor consigo mismos. Otra manera que tiene la gente de mentalidad fija de intentar reparar su autoestima tras un fracaso es a base de echarles la culpa a otros o de buscarse excusas. Volvamos a John McEnroe. John Wooden, el legendario entrenador de baloncesto, dice que no eres un fracasado hasta que no empiezas a culpar. Es decir, en el momento en que niegas tus errores, dejas de aprender. Mentalidad y depresión. Ah, no, ya pasamos. Bueno, listo. Puedes seguir ahí, mi Olguita. Tal vez el chef francés Bernard Lois estaba sencillamente deprimido. ¿Lo habías pensado? Como psicóloga y educadora, me interesa muchísimo la depresión. Esta enfermedad corretea como loca por los campus universitarios, especialmente en febrero y marzo. El invierno no se ha acabado todavía. A la primavera no se la ve. El trabajo se amontona y con frecuencia las relaciones amorosas se desgastan. Aún así, durante mucho tiempo me ha quedado claro que alumnos diferentes manejan la depresión de formas espectacularmente distintas. Algunos se abandonan, otros, aunque se sientan desgraciados, aguantan. Se arrastran hasta las aulas, siguen haciendo su trabajo y se cuidan a sí mismos de manera que cuando se sientan mejor, sus vidas seguirán intactas.
No hace mucho tiempo decidimos observar si las mentalidades juegan un papel determinante en estas diferencias. Para averiguarlo, identificamos las mentalidades de los alumnos participantes y les hicimos llevar un diario online durante 3 semanas de febrero y marzo. Respondían a preguntas diarias sobre su estado de ánimo, sus actividades y cómo iban sobrellevando sus problemas. Esto es lo que descubrimos. Lo primero es que los alumnos de mentalidad fija presentaban niveles de depresión más altos. Nuestros análisis mostraban que eso se debía a que rumiaban sus problemas y sus contratiempos, atormentándose a sí mismos, tachándose de incompetentes o indignos. La idea daba vueltas y vueltas en mi cabeza. Eres un imbécil. No podía dejar de pensar que eso me rebajaba como hombre. De nuevo, los fracasos los etiquetaban y los desbloqueaban el camino hacia el éxito. Cuanto más deprimidos se sentían, tanto más lo abandonaban todo y menos acciones emprendían para resolver sus problemas. Por ejemplo, no estudiaban lo que tenían que estudiar, no entregaban sus trabajos a tiempo y no mantenían sus tareas al día. Aunque los alumnos con mentalidad fija se mostraban más deprimidos, también había mucha gente con mentalidad de crecimiento que se sentía bastante mal en esta temporada alta de la depresión. Y ahí vimos algo realmente asombroso. Cuanto más deprimidos estaban los alumnos con mentalidad de crecimiento, más acciones emprendían para enfrentar a sus problemas, más se aseguraban de mantener a punto sus trabajos académicos y más seguían adelante con sus vidas. Cuanto peor se sentían, más decididos se volvían. De hecho, por su manera de actuar, hubiera sido difícil saber lo desanimados que estaban. Esto fue lo que me contó un joven. Yo estaba todavía en primer curso y era la primera vez que estaba lejos de mi casa. Todos los alumnos eran desconocidos, las clases eran difíciles y según iba pasando el año me sentía cada vez más deprimido. Finalmente llegué a un punto en el que apenas podía salir de la cama por las mañanas, pero me esforzaba cada día para levantarme, ducharme, afeitarme y hacer lo que tuviese que hacer. Un día llegué de veras a un punto bajo y me decidí a pedir ayuda. Así que acudí al ayudante de mi profesor de psicología y le pedí consejo. ¿Vas a las clases? Me preguntó. Sí, respondí. ¿Llevas al día las lecturas obligatorias? Sí, ¿Haces bien los exámenes? sí, Bueno, me informó. Entonces, no estás deprimido. sí, estaba deprimido, pero lo sobrellevaba como sobrellevan las dificultades los que tienen mentalidad de crecimiento, con determinación. ¿No será que el temperamento tiene mucho que ver con eso? ¿No hay ciertas personas sensibles por naturaleza, mientras que otras dejan que todo les resbale? Ciertamente, el temperamento juega un papel importante, pero la mentalidad es una parte importante de la historia. Cuando enseñamos a la gente la mentalidad de crecimiento, cambiaron completamente la forma en que se enfrentaban a su deprimido estado de ánimo. Cuanto peor se sentían, tanto más motivadas se volvían y tanto más afrontaban los problemas que tenían frente a sí. Resumiendo, cuando crees en rasgos fijos, siempre estás en peligro de que un fracaso te marque para siempre. Por inteligente que seas o por mucho talento que tengas, esta mentalidad te deja sin recursos para superar las dificultades. Cuando crees que tus cualidades básicas pueden desarrollarse, puede que los fracasos también te duelan, pero no te identificarás con ellos. Los fracasos no te definirán. Y si las habilidades pueden desarrollarse, si son posibles el cambio y el crecimiento, eso significa que todavía existen muchos caminos hacia el éxito. Ya es la 51. Sí, Perfecto, mejor dicho, todo sincronizadito. Vaya, pero qué cosas con esa mentalidad fija, ¿no?
Le echo la Pero tiene culpa a los muchísimo demás. que ver con la conversación interna, ¿no? Con lo que uno se Uh, dice a sí mismo, con total, la total, programación. no. Ujú. La programación porque depende del entorno también, de los padres, de los maestros, de los líderes religiosos. Del ambiente en el que nos movemos. Claro, Y ese diálogo interno, es bien diferente de mentalidad fija al diálogo de la persona con mentalidad de crecimiento. ¿Qué se dice el de mentalidad fija y qué se dice el de mentalidad de crecimiento? le echa la culpa a todo el mundo. Como Ajá, John McEnroe tiraba la raqueta y le echaba la culpa a todo el mundo, a la Serrín, le echaba la culpa al de la cámara que quitó los audífonos y le hizo bulla. se le puede echar Ay, la culpa Dios hasta mío. encima, mejor dicho, ¿No? Y cuántas veces no cae uno en esas conductas, ¿no? ¡Ja! claro. Me Ujú. confieso. Sí, 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 de veras que magnífico el tema porque yo antes no lo había leído, nunca lo había tocado, no Ay, sabía de eso de ajá. mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, no, la verdad no lo sabía. Y qué bonito, qué maravilla que estamos leyendo este libro porque nos lleva a hacer esa autoevaluación. Y entonces algunas veces me doy cuenta que algunas veces actúo con mentalidad fija y otras veces actúo con mentalidad de crecimiento. Pero qué maravilla porque me lleva a eso, a hacer mi propia autoevaluación. Y un autoanálisis. Oh, qué maravilla. Ajá. Bueno, ¿quién más está por ahí? Veo Y con mucha esos gente, pero lectores, y con esos lectores que hacen que cada palabra y cada frase y cada párrafo se sienta, muchísimo mejor. ay, cuidado porque me siento como Jordan. Como un sensei. Como un dios, dijo Michael Jordan. Me tratan como un dios, me miran como lo máximo. Qué maravilla. Qué librazo. No, no esperaba que fuera tan bueno.